Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. Radio Pichincha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y esta noche ahora los acompañaré en la conducción del programa. Estamos arrancando con un nuevo horario, ahora desde las 7 de la noche de Ecuador. Aprovecho para recordarles que estamos a través del dial de Radio Pichincha, 95.3 FM en Quito y 94.5 en el occidente de la provincia. Este programa, Frente Radiosa, es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Desde aquí envío un abrazo especial a todo el equipo editorial y de producción del programa y a Esteban Bustamante, que nos acompaña en los controles de la radio. Esta tarde seguimos conversando sobre el ataque militar a Venezuela por parte de Estados Unidos y los impactos que se han ido dando en estos últimos días. Para dialogar al respecto está ya con nosotros Bruno Sgarcini, espero haberlo pronunciado bien. Él nos acompaña desde la Patagonia, ¿verdad? En Argentina. Y en breve se suma también Decio Machado. Aquí arrancamos Frente Radiosa. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Radio Pichincha. Bien, Bruno, te doy la bienvenida nuevamente. Gracias por acompañarnos esta tarde. Hemos estado siguiendo desde Ecuador y diversas partes del mundo tus análisis oportunos sobre lo que ha acontecido en Venezuela, que no solo es un ataque a Venezuela, sino a la región en su conjunto. Desde ahí te doy nuevamente la bienvenida y quería arrancar consultándote cómo sopesas tú las razones económicas, por un lado el tema del petróleo, pero también geopolíticas, globales, el conflicto que ahora tiene Estados Unidos con China, con Rusia, pero también de política interna en esta invasión de Trump a Venezuela. ¿Qué cosas nuevas podemos aprender o hemos ido aprendiendo desde el 3 de enero que nos ayudan a entender lo que ocurrió en Venezuela? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Isabel? Y un saludo para todos los que nos están escuchando, viendo del otro lado. Y bueno, es un parteaguas lo que sucedió el 3 de enero porque ya hace varias décadas, por lo menos desde principios de los 90, finales de los 80, que no veíamos una invasión a un país, una intervención que involucró más uso de aeronaves militares, drones, helicópteros que lo que fue el ataque bombardeo a los sitios nucleares en Irán. Ya se utilizó en este ataque 150 aviones militares. En Irán se utilizó el año pasado para atacar su principal instalación nuclear y otras más. Hablamos de Fordow, hablamos de Isfahan. 120 aeronaves por parte de Estados Unidos, bombarderos B-1, B-2. Esta operación fue muy compleja al grado de derribar las defensas aéreas venezolanas y avanzar con 11 helicópteros a secuestrar al presidente venezolano Nicolás Maduro, con el peligro de que el acribillamiento del piloto de uno de los primeros helicópteros que llegó, según el New York Times, que tuvo grandes problemas para aterrizar el primer contingente, que fue a atacar la casa segura de Nicolás Maduro en la principal base militar de Venezuela. Hago todo este recuento porque muestra el grado, la gravedad de todo el asunto. Y aparte nos saca de la lógica de la invasión quirúrgica, ¿no? O sea, creo que también es importante destacar el contingente fuertísimo que tú mencionas. Claro, Isabel, a ver, si hablas hoy por hoy con algún caraqueño, yo viví 8 años en Venezuela, en Caracas. Caracas es un valle, como lo es Quito, por ejemplo. Cualquier cosa que suceda en el valle conecta con otros lugares. Para la gran mayoría de los caraqueños fue una invasión total al país porque se sintió como si sucediera adentro de sus casas. E incluso mucha gente a lo largo de los días no pudo dormir por el miedo que sucediera de nuevo. Recordemos que aparte que Trump después dijo que se podía dar una segunda ola de ataques. Y esto nos lleva a interrogarnos sobre las razones que vos bien preguntabas. Una cosa que ha hecho en este nuevo formato de intervención Donald Trump es
algo que han hecho los presidentes, que es intentar asociar los problemas internos o los asuntos internos de Estados Unidos con una política exterior. Y empezó con con el tema de la migración. Recordemos que el primer contingente de migrantes deportados, llevados a la cárcel de máxima seguridad del SECOT en El Salvador, fueron los venezolanos, muchos de ellos por tener tatuajes y ser afiliados, entre comillas, según el Departamento de Estado, al Tren de Aragua, una banda que fue asociada a Maduro, a pesar de que sus servicios de inteligencia dijeron que no estaba asociada y que no había pruebas de esto. Y después del tema migratorio se terminó llevando al narcoterrorismo y al narcotráfico, ¿no? Se asoció a las organizaciones narcoterroristas, entre comillas, el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua, con terminales en Venezuela, creando un expediente que justificó la primera parte de este despliegue militar en el Caribe con el asesinato de más de 100 personas en aguas del Caribe por parte del despliegue marítimo, que involucró 11 buques de guerra, un portaaviones, el principal portaaviones militar estadounidense, el Gerald Ford, y por último el tema petrolero. Entonces, esos tres temas fueron hibanándose con tres crisis internas que tiene Estados Unidos: la crisis de protesta muy fuerte por el desplazamiento laboral de la población blanca estadounidense por parte de los migrantes, por la amplia cantidad de migrantes que hay que profesionalmente superan a la población estadounidense, y en algunos empleos que al ser ilegales cobran menos dinero que ilegales, que también haber llegado y no tener un estatus legal por las leyes que hay en Estados Unidos, que cobran menos dinero que un estadounidense promedio. Y después el tema de drogas, que hay una crisis muy grande en Estados Unidos por el tema de fentanilo, que ha llevado en la crisis de opiáceos a más de 100.000 muertes en Estados Unidos en los últimos 20 años. Y la tercera cuestión, que es el tema del costo de la vida, el precio, lo que se dice ahora la crisis de asequibilidad en Estados Unidos, el valor de las cosas. Entonces el tema petrolero terminó asociándose a: nosotros vamos a hacer negocios en Venezuela, vamos a capturar Venezuela para poder hacer una gran inversión petrolera que nos lleve a bajar los precios del barril del petróleo, y que Donald Trump, en el medio de una caída cada vez más fuerte de su aprobación, pueda mostrar que con la captura de Venezuela logró algo. Esto con tres personajes muy característicos llevando esta política: la jefa de gabinete Susan Willis, que es una operadora de Donald Trump histórica en la Florida, que es lobista de Brian Ballard, una firma de lobby que está haciendo muchos negocios con Donald Trump; Stephen Miller, que es el vicejefe de gabinete y arquitecto de todo lo que tiene que ver con el sistema de deportaciones, y ahora la política venezolana; y Marco Rubio, un cubano americano estadounidense de familia que se fue de Cuba, anticastrista histórico, que pertenece a la diáspora cubana más beligerante, que han logrado plasmar una política intervencionista en Venezuela, que planteaba primero descabezar el chavismo, el sistema chavismo, al capturar a Nicolás Maduro, para intimidar al resto de América Latina. Incluso el mismo día Donald Trump dice: nosotros vamos a ir contra Claudia Sheinbaum, vamos a ir contra Miguel Díaz-Canel en Cuba, y por el otro lado hacer un acto de intimidación para el resto del mundo, ¿no? Porque inmediatamente Stephen Miller empezó a hablar de: vamos a hacer lo mismo en Groenlandia, ¿no? Vamos a utilizar toda la fuerza militar, el American First, ¿no?, de la política de seguridad estadounidense, para, a través de la fuerza, el despliegue de todas las herramientas coercitivas que tiene Estados Unidos en su menú, forzar al resto de los países a hacer lo que ellos quieren. Y ahora estamos en esta fase donde es difícil de caracterizar, porque es un intento de protectorado de Venezuela, en donde siguen las mismas autoridades intimidadas y con una sociedad que realmente quedó aterrorizada con lo que sucedió el día 3 de enero,
y un liderazgo que también está chavista, que está en jaque por el hecho de que capturaron, secuestraron a su principal líder y están amenazando a su principal liderazgo, sobre todo al segundo líder en términos de popularidad dentro del chavismo. Hablamos de Diosdado Cabello, que está haciendo en este momento, reconociendo todo el sistema político chavista institucional, político popular, a Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez como las dos cabezas en sucesión institucional en Venezuela para liderar las nuevas negociaciones con Estados Unidos, que tiene la paradoja que están levantando las mismas sanciones petroleras que puso Donald Trump en 2019 para derribar, hacer un cambio de régimen en Venezuela. Justo ahí con esto último me quiero quedar con el tema de las sanciones petroleras, porque primero situaste bastante bien estos múltiples elementos, migración, narcotráfico, para llegar al final a la cuestión petrolera. Y Trump lo ha dicho textualmente, que él va por el petróleo venezolano, que lo quiere controlar y poner al beneficio de empresas estadounidenses, pero según lo que hemos visto en estos últimos días, ¿en qué medida las grandes corporaciones petroleras estadounidenses están felices con lo ocurrido? ¿De qué manera están aportando a este plan que dice tener Trump para Venezuela? Y sobre todo, ¿cómo lees tú estas nuevas sanciones neocoloniales, sin duda, que se le imponen a Venezuela, pero en qué medida difieren o no de lo que de alguna manera ya ocurría incluso antes de Trump, ¿no? Hay que empezar por el principio, ¿no? Venezuela es un país petrolero desde 1900. Gran parte de las petroleras occidentales se convirtieron en corporaciones petroleras en el mundo por la producción que sacaron de Venezuela, que tenía bajas regalías, que no era controlada, según los expertos petroleros venezolanos. Sobre todo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las petroleras sacaban todo en bruto y no pagaban nada al Estado. La arquitectura en esos momentos de la dictadura de Juan Vicente Gómez había creado una ley que le daba la potestad de las tierras donde estaban estos yacimientos a familias amigas del régimen, que después arrendaban estas tierras por módicos precios a las petroleras. Así se creó un boom petrolero que creó el Estado moderno venezolano, porque el Estado moderno hasta ese momento no tenía rutas para conectar zonas andinas, zonas ni siquiera costeras, del llano. Venezuela es un país muy rico y muy complejo topográficamente, porque tiene selva, tiene llano, tiene costa, tiene bosques selváticos, tiene desiertos, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Venezuela se convierte en un país estratégico para la geopolítica estadounidense, se cambia estas leyes de hidrocarburos, se crea otro tipo de sistema y se da una prosperidad en Venezuela en ese tiempo. Bueno, siendo más o menos, hay una nacionalización en 1976 de la industria petrolera venezolana. Las petroleras van en busca de dejar el crudo liviano que se había explotado hasta ahí para ir por el crudo pesado y extrapesado. El Estado venezolano les paga una fortuna, a pesar de que 10 años después vencían las concesiones petroleras. Desde los 80 hasta la llegada de Hugo Chávez hay una política de apertura petrolera que lleva a los 90 a intentos de privatización encubierta, donde la principal empresa estatal, PDVSA, era dirigido por los antiguos gerentes de las corporaciones petroleras venezolanas, incluso con comentarios, por ejemplo, Carlos Mendoza Potellar, que es un historiador venezolano, diciendo que los ejecutivos entraban en las juntas de PDVSA, los ejecutivos, por ejemplo, de Chevron, a dar órdenes. Y con la llegada de Hugo Chávez hay un proceso de nacionalización y un proceso progresivo de ruptura con algunas petroleras importantes, puntualmente ExxonMobil y ConocoPhillips, que son las dos que se está hablando ahora, porque Hugo Chávez plantea las empresas mixtas, una nacionalización de una renegociación de los contratos que le da el 50% más uno de propiedad de la gran mayoría de los yacimientos petroleros. ¿Qué sucede? Estas empresas van al CIADE, al Tribunal de Arreglo Diferencial, van a protestar, se van de Venezuela. ExxonMobil se instala en Guyana, en el bloque Straybook, donde está la Guyana Esequiba, que es reclamada por Venezuela. Y se empieza a desarrollar una política muy agresiva de estas petroleras contra Venezuela, auspiciadas por algunos personeros. En ese momento, Rex Tillerson, en la primera administración de Donald Trump, ex CEO de ExxonMobil, era el secretario de Estado de Donald Trump. Incluso
fue culpable, por ejemplo, de llamar, según el gobierno venezolano, a la oposición para que se levantara la mesa del diálogo de 2018, donde se habían establecido una serie de condiciones para una elección, en ese momento presidencial, que gana Maduro sin reconocimiento de la oposición y después sin reconocimiento de Estados Unidos, y eso origina la juramentación de Juan Guaidó, y ahí entra una política totalmente nueva que viene a prohibir y vetar, embargar a PDVSA. Ese embargo a PDVSA, que se aplica con prohibirle emitir deuda para financiar sus proyectos petroleros, con después vender legalmente su producción, después con la persecución a todas las empresas que comercializaran a partir de 2019-2020 la producción petrolera, junto con errores muy graves de política petrolera de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro, hechos de corrupción donde el traslado o el pasar de crudos livianos a crudos pesados, que va derivado a una construcción de nueva infraestructura, no se termina aplicando, y la infraestructura que se tenía que construir, mucha de ella termina siendo presa de graves hechos de corrupción y no construyéndose, terminan originando una caída de la producción petrolera 2020 de 1,5 millones de barriles de petróleo a 300.000 barriles diarios de petróleo en el medio de la pandemia. Esto genera las condiciones para que haya una huelga de inversiones en Venezuela, sin la principal ingreso del petróleo, termina alimentando el proceso hiperinflacionario que ya venía de déficit fiscal, y hay un proceso posterior de ajuste fiscal, de liberalización del sector petrolero, donde se crean nuevas leyes que no conocemos, porque existe una ley antibloqueo que prohíbe publicar los nuevos términos de los contratos, donde nuevas petroleras se están haciendo algunos activos que antes manejaba PDVSA, según las leyes de Hugo Chávez, y licencias petroleras para corporaciones grandes, Chevron, por ejemplo, Repsol, Eni, Total, que empiezan a comercializar con algunos límites, y la producción petrolera pasa de 300.000 barriles diarios a 1 millón de barriles diarios, que es lo que estamos ahora. Este año algunos expertos, Einstein Millán Arcía, por ejemplo, dice que va a llegar a 1.200.000, pero con sistemas muy ad hoc. Hoy por hoy Venezuela comercia con la flota a la sombra de Irán, China pagando grandes descuentos, es decir, que recibe menos cantidad del dinero que debería recibir de lo que vende, cobran criptomonedas, lo cual da una opacidad tremenda. Hay muchos intermediarios que también se llevan su tajada. Entonces, con esta apertura que propone Trump, es una apertura que ya viene conversada en el sector petrolero, porque Maduro, cuando va a la elección del 2024, venía con que se da una apertura económica petrolera, que se daba una renegociación de los bonos de deuda que el Estado venezolano y PDVSA no puede pagar, y ahora en este último tiempo había propuesto también que las empresas estadounidenses petroleras ingresaran varias veces. New York Times incluso publicó una larga nota sobre esto. Entonces nos encontramos con una situación donde las petroleras van a entrar según condiciones que no conocemos del todo, pero no van a entrar las petroleras más grandes. Las petroleras más grandes, ExxonMobil y ConocoPhillips, esas dos que te nombré, que tuvieron reclamos, que Conoco sigue reclamando $12.000 millones, ExxonMobil otros tantos, están pidiendo otras cosas, que le den una nueva ley de hidrocarburos, mayores beneficios. ExxonMobil no está pagando mucho dinero, un 3% solamente de regalías en Guyana, ahí al lado. Me imagino que querrá el mismo trato en Venezuela. Y lo que están entrando lo que quieren entrar son empresas chicas petroleras que están muy asociadas a Donald Trump. Harry Sargent III, que es un empresario del asfalto, que tiene una petrolera en Venezuela que se ha adquirido un activo, está haciendo lobby y es uno de los que está asesores de Donald Trump para entrar en Venezuela, y otras empresas como por ejemplo Continental Resort de Harold Hamm, un donante de Donald Trump, también está en conversaciones. Y después entran las refinerías de la costa del Golfo, que son refinerías que fueron construidas en las últimas décadas. Hablamos de la costa del Golfo de Estados Unidos, para refinar crudo pesado y extrapesado. Lo que no queda claro es el formato, porque Trump está diciendo: nosotros nos vamos a quedar con todo el petróleo venezolano, con esta producción diaria de 1 millón de barriles diarios, y lo vamos a comercializar nosotros, y los ingresos los vamos a poner en una cuenta que vamos a manejar nosotros, y una parte le vamos a dar el dinero al gobierno venezolano.
No queda claro si eso va a ser para toda la producción petrolera, qué va a suceder con China, con India, que son los dos grandes compradores de Venezuela, y aparecen otras empresas como Vitol, Transfigura, que se plantean como los comercializadores, mientras que otras empresas que ya tienen licencia quieren que les den mayor libertad para producir más, como el caso de Chevron, que en la reunión de la Casa Blanca la semana pasada dijo: nosotros podemos subir la producción en un 100%. Es decir, Donald Trump de 2025 levantaría el embargo petrolero de 2019 para posibilitar que las empresas que ya tenían operaciones en Venezuela vuelvan con más fuerza y que vuelvan otras empresas amigas de Donald Trump. Bien, Bruno, muchas gracias. Importantísimo este recuento que haces del rol que ha tenido el petróleo, no solo en la historia del chavismo, sino de Venezuela en su conjunto, por así decirlo. Decio, te doy la bienvenida también, gracias por sumarte a esta conversación. Justamente Bruno nos estaba ayudando a entender en qué cambia o cuáles son los elementos, por un lado, neocoloniales de este nuevo momento del ataque a Venezuela por parte de Estados Unidos, y yo le preguntaba, ¿no? ¿En qué varía esto frente a las sanciones previas que ya venía sufriendo el país hermano, ¿no? Quizás para arrancar, también te planteo una pregunta un poco más amplia, Decio. ¿Qué cosas nuevas hemos aprendido desde el 3 de enero que nos ayudan a entender el ataque, la invasión militar a Venezuela? Sobre todo sopesando diferentes factores, ¿no? Por un lado está el tema económico, el petróleo de lleno, pero también tomando en cuenta elementos de la política interna en Estados Unidos y también de la geopolítica global, ¿no? El conflicto que tiene Estados Unidos con China y Rusia y cómo estos intereses podrían estar o no presentes en la región. Bienvenido, Decio. Gracias, un saludo para Bruno, para todo el equipo de Frente Rabiosa. A ver, esto y para la audiencia. Yo creo que hay varios elementos que habría que contemplar. Me parece que el petróleo es una de las aristas, es decir, o sea, el tema del crudo es una de las aristas de la intervención en Venezuela, posiblemente la más visible, es decir, dada, digamos, el nivel de exposición en la narrativa de Donald Trump, ¿no? En este momento, es decir, con respecto al tema del petróleo, pero me parece que hay otras que tienen que ver con el acceso a minerales, fundamentalmente derivados de las tierras raras y todo lo que tiene que ver con la implicación, digamos, en el marco del desarrollo de la cuarta revolución industrial en curso, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la robótica, el desarrollo de la inteligencia artificial y demás. Por ejemplo, digamos, hay mineral hierro, es decir, con importancia en Venezuela, que podría ser mucho más rentable en el corto plazo para empresas, digamos, extractivas en ese sentido que el propio petróleo. Es decir, que, digamos, el nivel de inversión, es decir, con el nivel de inversión que requiere, digamos, la adecuación de la infraestructura venezolana para obtener los rendimientos en capacidad extractiva que están planteando el discurso, la narrativa de Donald Trump o de la administración Trump en general, es decir, es importante. Y los precios ahora mismo del petróleo no son tampoco los mejores como para poder optimizar eso de forma rápida. Me parece que hay otros elementos que sí. Por ejemplo, les decía, el propio mineral de hierro o en la plata, ¿no? La plata es un material fundamental en el desarrollo, digamos, de la inteligencia artificial, es decir, de los conductores, etcétera. Quiero decir, y China lo utiliza fundamentalmente en el marco del desarrollo tecnológico, mientras que Estados Unidos hasta ahora lo ha utilizado más en el plano de la especulación, ¿no? Por lo tanto, me parece que ahí puede haber otra fuente de interés importante. Creo que hay más tierras raras, más minerales asociados a las tierras raras, es decir, que tienen evidentemente, digamos, interés estratégico en este momento para Estados Unidos. Y creo además que hay otro elemento que tiene un componente, digamos, disciplinario en el nuevo marco del orden global, es decir, que se está intentando imponer, nuevo orden global que se está intentando imponer, que tiene que ver con esta lógica de la defensa del petrodólar y la sanción a los países que de alguna forma están empezando a comercializar los recursos naturales en un formato, digamos, diferente al dólar, ¿sí? Es decir, esto es una llamada importante de alerta. Creo que esto se da concretamente en lo que de alguna forma Estados Unidos ha definido en otros términos como el espacio vital de su lógica hegemónica o para el mantenimiento de su lógica hegemónica en el último informe Plan Estratégico Nacional, es decir, de Seguridad Nacional, que se ha publicado hace mes y pico, es decir, ¿no?, en las páginas del Departamento de Estado norteamericano, es decir, en el cual considera, digamos, este control absoluto sobre lo que ellos llaman el hemisferio occidental, ¿sí? Y por último, me parece que hay elementos que tienen que ver con la política nacional norteamericana, interna norteamericana. Hay elecciones
digamos, intermedias para las cámaras en el 3 de noviembre en Estados Unidos. Es decir, yo creo que esto busca atraer a un segmento conservador del voto latino en Estados Unidos, lo digo así de claro. Es decir, y me parece que también busca contrarrestar algunas lógicas que de alguna forma de mano dura, es decir, que de alguna forma se están dando dentro del espacio de MAGA, donde hay divisiones, es decir, los espacios asociados a Steve Bannon, a otros sectores, es decir, tienen, digamos, diferencias con las lógicas de Trump y tienen que ver también con el tema de la liberalización o la publicación de los archivos de Einstein, ¿no? de esta affair, ¿no? Pedófilo, es decir, que ocupa grandes espacios de la prensa norteamericana en este momento, sobre todo en el ecosistema digital, pero que de alguna forma, debo decir también que ya han desaparecido como la mitad de los documentos que se supone que van a ser publicados, ¿no? Y evidentemente entiendo que en esa mitad que ha desaparecido pues habrá una fuerte afección, es decir, de lo que tiene que ver con Donald Trump y algunos otros, digamos, líderes internacionales. Ahí aparecen figuras, por ejemplo, como José María Aznar o como otros que parece que ya no están, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que me parece que hay muchos componentes, es decir, muchas aristas diferentes que hacen de alguna forma que se haya dado esta intervención norteamericana en este momento. Repito, de forma telegráfica. Interés en tierras raras, es decir, en lo que tiene que ver con minerales, evidentemente el asunto del crudo es evidente. Otro elemento tiene que ver con el disciplinamiento, digamos, de países que están comercializando en una apuesta de los BRIC y fuera de los BRIC, es decir, en comercio con China, con otros países, es decir, en divisas que se han salido del sistema SWAT, es decir, y que están comercializando en divisas que no son el petrodólar. Y luego a nivel interno, bueno, hay un tema de disciplinamiento, digamos, ideológico. Me parece que hay una clara apuesta por, digamos, hacer que los gobiernos disidentes ideológicamente a Donald Trump, es decir, en América Latina, sufran un castigo de estas características. Hay amenazas permanentes sobre Petro, sobre el gobierno de Cuba, sobre Nicaragua. Es decir, esto se ha hecho públicamente por parte de la administración Trump y en este caso de Marco Rubio, es decir, el secretario del Departamento de Estado, y me parece que tiene ese contexto, digamos, de intento de defender todavía la lógica del sistema de petrodólares, que es un tema que se negoció inicialmente Kissinger con Arabia Saudita en su momento y que luego eso se extendió y que ha sido el marco de relaciones del comercio energético o mundial, digamos, el comercio internacional, y que está en cuestión, es decir, porque hay un proceso de dolarización lento pero sostenido, es decir, que poco a poco va haciendo que vaya perdiendo el dólar, digamos, paulatinamente posiciones de poder en el marco como divisa de reserva y como divisa, digamos, de relaciones en el comercio internacional. Bien, Decio, muchas gracias por esta primera lectura. Has planteado varios elementos que ya ni siquiera sé por dónde guiar bien la conversación, pero quizás me quedo con esto del disciplinamiento y desde ahí regreso contigo, Bruno, y quería preguntarte en qué medida esta amenaza o esta forma de disciplinamiento supone o nos pone bajo el riesgo de una intervención real, más agresiva, frente a otros países en la región. Está por un lado Cuba, por poner un ejemplo en el extremo opuesto de Estados Unidos, por así decirlo, pero también países como Perú, cuya cartera económica estratégica, puertos, minería, entre otros, también es largamente dependiente de potencias como China, ¿no? ¿Cómo vemos esta amenaza velada en ciertos casos, mucho más directa en otro, a distintos países de la región, tomando además en cuenta esas urgencias y necesidades políticas electorales internas de Donald Trump? ¿En qué medida la política interna puede poner un freno también a esta rienda suelta que está pareciendo tomar en el plano internacional, regional sobre todo? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a las intervenciones en los últimos 20, 25 años más clásicas o más inteligentes, lo que inauguró Obama como el Smart Power, utilización de una mezcla de operaciones informativas, acciones encubiertas, captación de elementos internos de los países, creación de una creación de una atmósfera narrativa que justifique acciones de calle o acciones de protesta o acciones de elementos institucionales internos de los estados que pongan en jaque a los países o a los
miembros de fuerzas políticas o cabezas de Estado que están llevando una política que a Washington no le interesa. Entonces nosotros siempre nos acostumbramos, sobre todo en los últimos 10, 15 años, a que Estados Unidos no utilizaba la fuerza directamente, sino que te daba un golpe parlamentario. Captaba, por ejemplo, en Paraguay una serie de elementos que dentro del Parlamento para utilizar una masacre, en ese momento fue la de Curuguaití, para que después le dieran un golpe parlamentario a Fernando Lugo y después la Corte Suprema avalara ese golpe parlamentario. Y nos fuimos acostumbrando a golpes parlamentarios, golpes judiciales, demonizaciones de este tipo, pero se fue asociando en los países que son más antagonistas a Estados Unidos una política que además de eso se le asoció el uso de sanciones financieras, acciones militares de mercenarios, en el caso de Venezuela, intento de una operación Gedeón en 2020, que no dejaban de ser acciones encubiertas, quirúrgicas, entre comillas, según el lenguaje militar intervencionista. Pero con esta nueva administración de Donald Trump entra un elemento de fuerza que yo creo que no estaba antes. Antes se podía armar una operación política y un político débil podía decir, bueno, retrocedo acá porque no me queda de otra. En el caso de los gobiernos derechistas, como el Perú ha estado a lo largo de su historia en los últimos 20, 25 años gobernado por políticos de derecha, salvo Pedro Castillo, que sufrió un impeachment, ¿no? La utilización de la fuerza ahora como nuevo elemento de intervención para utilizar el resto de las herramientas coercitivas, es decir, unir todos los elementos de la política exterior coercitiva de Estados Unidos, plantea un mega dilema en la izquierda y en el progresismo o en los nacionalismos, porque contra la fuerza militar de Estados Unidos es muy difícil contraponerte, porque tiene un poderío militar que como sucedió en el Caribe con Venezuela, es muy difícil de contrarrestar y lo único que te queda es subir los costos para que no se den operaciones de cambio de régimen de bajo costo contra países que podrían funcionar contra países débiles o gobiernos o sistemas débiles. Por eso todo el despliegue alrededor de Venezuela tuvo un costo altísimo político interno en Estados Unidos para Donald Trump. Es decir, hasta que el hecho de que no tuvo un éxito claro y definitivo, era un despliegue que tenía críticas en el Congreso, era un despliegue que tenía críticas en el movimiento MAGA, por parte de Steve Bannon, por parte de Laura Loomer. ¿Qué estamos haciendo en Venezuela? Que estamos dejándole el petróleo a China. Y para los progresismos que no están tan confrontados como en el caso de México, estamos viendo, por ejemplo, que se vienen amenazas de bombardeos a el cartel de Sinaloa, coqueteo con bombardear zonas limítrofes, pero la cooperación militar entre los dos países está bajando los estímulos para que eso ocurra. En el caso colombiano, claramente hay una operación de influir en las elecciones, como sucedió en las elecciones de Honduras. Entonces es muy complejo, porque cada país tiene su propia realidad. Es decir, no es lo mismo lo que pasó en Venezuela con lo que está sucediendo en este momento en Colombia, cuando se avecinan unas elecciones en mayo presidenciales, donde evidentemente Donald Trump en un momento electoral puede llegar a decir lo mismo que en Honduras. Si no le declaran ganador al candidato que yo reconozco como el ganador, va a tener problema todo el resto del sistema institucional colombiano, y yo puedo llegar a sancionar al presidente del Consejo Nacional Electoral que declara ganador, por ejemplo, Iván Cepeda eventualmente. Pero en el caso cubano vuelve la amenaza de una nueva bahía de cochino, o de un nuevo bombardeo, o de una nueva operación en Cuba. Y en el caso mexicano está toda la relación comercial también, porque hay una renegociación comercial con el tema arancelario, en donde Trump también está utilizando la herramienta militar para que México ceda cada vez más en su negociación comercial a tres bandas, incluso con Canadá como país víctima. Entonces, como vemos, la respuesta regional a esto está siendo fragmentada por cada uno de los países, y el gran problema que yo veo es que América Latina como bloque está totalmente cada uno por su lado. No ha habido un comunicado regional, no ha habido una situación de reunión de los principales países para establecer un comunicado conjunto de acciones que lleven a contrarrestar a la acción militar de Estados Unidos o mantener un límite, porque, de vuelta,
por ejemplo, países grandes como Brasil, como Lula da Silva, están teniendo también sus propias negociaciones comerciales, con sus propios problemas internos, con el caso de los Bolsonaro y Jair Bolsonaro. Entonces, Trump avanza porque del otro lado no hay nada. Entonces, si regionalmente no hay una reacción, y va a ser bastante complejo porque Trump va a avanzar hasta donde lo dejen y hasta donde me parece que lo único que le puede poner freno hoy por hoy a Donald Trump y sus acciones es su endeble posición interna, donde está cada vez bajando más cada vez más en las encuestas electorales en Estados Unidos, de cara a poder perder el Senado y la Cámara de Representantes, y que cada acción o cada paso en falso en América Latina como en el resto del mundo sea una gran crisis que lo lleve a que no pueda concentrarse en otra cosa que en contestar a la oposición demócrata. Bien, Decio, te planta también este interrogante: ¿en qué medida el freno no va a venir desde afuera, sino desde la política interna, la correlación de fuerzas internas en Estados Unidos a este avance imperial de Trump? Y de la mano de eso también preguntarte tu opinión sobre las reacciones que han habido desde distintos gobiernos de la región. ¿Han estado a la altura? ¿Cómo ves tú esto? No, yo creo que lo que por rescatar un poco la última parte de la intervención de Bruno, ¿no? La intervención anterior de Bruno, yo creo que efectivamente hay un problema, digamos, en el marco regional, ¿no? La respuesta que se dio a la globalización, al poder corporativo, etcétera, digamos, en el periodo de auge del proceso de globalización económica capitalista, fue la conformación de bloques regionales. El europeo venía de antes, pero se conformó, digamos, el ASEAN, la Unión Africana, es decir, diferentes espacios en diferentes, digamos, zonas geográficas del planeta, donde de alguna forma los países tenían capacidad de poner más allá de cuáles fuesen las necesidades de los gobiernos en cada caso, es decir, poner en cuestión, digamos, intereses comunes, ¿sí? Eso se intentó hacer en América Latina con el UNASUR y más ampliadamente, es decir, el sur en Sudamérica y más ampliadamente en la CELAC. Hoy hemos visto, después, digamos, la desaparición del UNASUR, como la CELAC está presidida en este momento, es decir, pro temporalmente, es decir, por el propio Gustavo Petro. Él mismo ha dicho públicamente de que eso no funciona para nada, o sea, que eso no es una herramienta útil, pero ni siquiera los gobiernos quieren, digamos, juntarse para, digamos, hablar de esta intervención, por ejemplo, en este caso de la crisis venezolana. Me parece que eso es una... Pues América Latina se quedó sin bloque regional, sin espacio de puesta en común, y es evidente que las lógicas asimétricas del poder militar, económico, es decir, de incidencia, etcétera, de los Estados Unidos con respecto a los países latinoamericanos unidimensionalmente, es una asimetría enorme y hace que esto, digamos, les deje sin capacidad de respuesta a la región. Me parece que el problema, esto agudiza los factores de riesgo sobre los países a los que hemos estado comentando, México, Cuba, Nicaragua, etcétera. Es decir, Brasil, ¿no? Mismo, ¿no? Pero me parece que el problema es un problema de mayor dimensión. Es decir, porque claro, lo que estamos viendo es cómo en el área, otro área estratégico global, es decir, a nivel mundial, es decir, como el más meridional del sur de China, es decir, hay un país como Japón, es decir, que se está planteando volver a ser un país nuclear. Es decir, están discutiendo en este momento la posibilidad acuérdense de que este país, después de la Segunda Guerra Mundial, en su constitución incorpora una lógica pacifista de no tener, digamos, potencia militar, etcétera. Hoy se está discutiendo la posibilidad de tal, y eso tiene que ver con las disputas de Filipinas y Japón, es decir, con China en el Mar del Sur. Es decir, estamos viendo la amenaza sobre Groenlandia, que está siendo como recurrente permanentemente por parte de los Estados Unidos ahora, que le está diciendo a la Unión Europea: ustedes no tienen capacidad de controlar, digamos, la incidencia ruso-china en el Ártico, y nosotros lo vamos a hacer tomando Groenlandia. Es un poco el mensaje. Y estamos viendo, quiero decir, lo que está pasando, la amenaza permanente que quizás se materialice en unos días de intervención en Irán, es decir, en esta nueva crisis de las movilizaciones en Irán, que es una cosa que está desbocada y que no creo que termine bien para el régimen iraní en este momento. Quiero decir con esto de que el problema no es solamente América Latina, es una nueva reconfiguración de los Estados Unidos en el orden global, que tiene que ver, yo creo, que con su fase de decadencia, donde lo que ofrece este país en este momento, o sea, como en la lógica hegemónica, es, digamos, abofetear al conjunto del planeta e imponer una lógica de fuerza. Y creo que ahí, es decir, hay problemas en todo el planeta y especialmente en América Latina, vuelvo a repetir, por esa falta de composición de bloque regional que permita, digamos, una voz unida, por lo menos por parte de algunos países. Y termino con una idea básica. A pesar de esta crisis, o sea, de esta falta
de espacio de integración regional o de bloque regional para poder contestar a esto, yo creo que hay una reflexión que sí deberían hacer los gobiernos progresistas, lo que queda de gobiernos progresistas en la región, y es las principales economías de la región, es decir, México, Brasil y Colombia, son economías que todavía están, digamos, con gobiernos progresistas. Y me parece que si no hay al menos alguna respuesta conjunta a esta situación, el problema de esto es que yo creo que va a ser imparable, es decir, que Trump pueda seguir en la línea de seguir articulando ese tipo de lógicas. A nivel interno, de los Estados Unidos, la única solución que le veo yo a esto es que realmente haya un mal resultado en las elecciones intermedias que recomponen el legislativo, la Cámara Baja y una parte del Senado el próximo mes de noviembre, y que a partir de ahí haya un impeachment, que es una cosa que ya se empieza a discutir en algunos pasillos de los espacios de la política norteamericana. Hay gentes, incluso parece ser que algunos sectores del Partido Republicano estarían dispuestos a apoyar un impeachment, digamos, impulsado por parte del Partido Demócrata, si es que hay un mal resultado en las elecciones de noviembre por parte de, digamos, toda esta lógica que encarna. Bien, hemos hablado sobre todo de bloques regionales a nivel de políticas de Estado, o al menos de la ausencia de las mismas, pero quizás también me interesa pensar en términos de las fuerzas progresistas de la región y preguntarles en qué medida se puede pensar que Latinoamérica, o esta Latinoamérica progresista, de izquierdas, etcétera, dejó solo o sola a Venezuela en el contexto de su larga crisis democrática. ¿Qué más se podía hacer para acompañar al régimen chavista, a su devenir, sobre todo desde los conflictos disyuntivas abiertos en 2015? ¿Y en qué medida esta falta de una respuesta crítica contundente que acompañe dejó ese espacio vacío a ser ocupado por las fuerzas de derecha, por Estados Unidos, entre otros, Bruno? Yo creo que hay un profundo desconocimiento de lo que ha sucedido en Venezuela. Cuando uno habla con alguien que es de otro país, progresista o nacionalista o de izquierda, muchas veces se encuentra con algunos tópicos que son de la derecha y que son matriz de opinión manipuladas. Entonces esto influye mucho también en el abordaje del problema y en plantear de que lo de Venezuela fue simplemente una crisis de democracia, de autoritarismo, porque creo que un poco te aleja también de reconocer la respuesta que puedes dar. Yo creo que, por ejemplo, Gustavo Petro, por la cercanía y por haber participado en un conflicto civil, de un conflicto contra el Estado colombiano, que fue un Estado genocida, que utilizó hasta el paramilitarismo y el narcotráfico como para ir limpiando y generando masacres que desplazaran del territorio a las guerrillas, principalmente a la FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, tiene un conocimiento mejor, por ejemplo, que Gabriel Boric, y tuvo una asertividad mucho mayor. Pero el resto de presidentes me da la sensación de que se acercaron a una lógica de apoyo o no apoyo esto, e intento llegar al mismo puerto que intenta llegar Estados Unidos. Entonces eso generó una poca cooperación también del gobierno venezolano, del chavismo, que recordemos que está bajo una lógica, se dio hace por lo menos 10 años. O sea, esto viene desde la muerte de Hugo Chávez, pero lo fuerte empezó en 2015, derivado de una crisis que tiene que ver con una crisis de Estado, de crisis de rentismo petrolero, que redujo la economía, el PBI económico a los niveles de 1990. Entonces, la falta de cooperación institucional por parte de la oposición dentro de las instituciones, después de la cerrazón de las instituciones chavistas y la captura total y completa de las instituciones por el chavismo, llevó a que se transportara hacia afuera la misma lógica binaria de gana uno, gana todo, y no se creó una percepción de, bueno, ¿qué solución podemos tener? Yo creo que el escenario colombiano es un espejo del venezolano, porque en Venezuela no puede haber un regreso, una reinstitucionalización del país si no hay una lógica de reconocer de lado y lado
cuál fue la historia del conflicto en los últimos 10, 15 años, donde si bien hay políticos opositores presos sin procesos judiciales creíbles y transparentes y la gran mayoría arbitrarios, y hay denuncias creíbles de violación a los derechos humanos, también es cierto que los opositores intentaron matar a Maduro, intentaron golpearlo varias veces antes de que sucediera esto. Entonces, de lado y lado tenía que haber mínimo una comisión de la verdad o una justicia transicional, como se estableció en los acuerdos de La Habana con la FARC. Tenía que haber un movimiento que apoyara eso para crear una comisión de la verdad conjunta, de reconciliación entre las dos partes, de reconciliación sincera. Pero no, se intentó ir, creamos unas condiciones electorales sin reconciliación, sin garantías para el chavismo si sale del poder. Recordemos que la última negociación en Barbados fue, hacemos estas elecciones así, tal, transparentes, y el chavismo no iba a perder el poder para después viniera Donald Trump a meter preso a todo el mundo o a matar a todo el mundo, y no iba a permitir que se diese esa situación. Entonces, lo que se creía que era un proceso que iba a llevar a unas elecciones libres, transparentes, terminó generando un problema y una apertura económica, porque el principal problema de Venezuela es económico, aparte de político, ¿no? Uh-huh. Terminó dificultando poner el carro antes de los caballos, que estemos en una situación muy complicada, donde no se habla de lo que quiere la sociedad venezolana, no se habla de cómo llegar a una reconciliación interna, sino que siempre se habla en términos geopolíticos, de Estados Unidos quiere esto, la oposición encima va a través de María Corina Machado a pedir una intervención. Entonces, es complicado, y el resto de los progresismos se acerca desde ese lado, me parece, y es lo que no ha permitido que pudiesen hacer de interlocutores válidos con el chavismo. Entonces el chavismo se quedó de un lado solo, con Cuba, con Nicaragua, atrincherado, y del otro lado, del lado de la oposición, se quedaron la gran mayoría de los progresismos y nacionalismo. Entonces se dio un progresivo aislamiento de Venezuela, muy complejo, que yo creo que es el que llega a que Maduro termina siendo secuestrado y una parte del progresismo festeja. O sea, vemos gente que está festejando, lo cual me parece ultra peligroso, porque perdemos de vista que esto que le pasó a Maduro, tranquilamente el día de mañana le puede pasar a otro líder progresista o nacionalista o de izquierda, ¿no? Claro. Decio, ¿cómo ves tú esta cuestión, este paulatino aislamiento de Venezuela al punto de que casi que se ha convertido en un tabú para ciertas izquierdas y progresismos? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que efectivamente, yo coincido, hay una lectura, digamos, que no es correcta, es decir, sobre la situación de Venezuela, más allá de las críticas que pueda conllevar el proceso político venezolano en sí mismo, ¿no? Es decir, pero me parece que hay, digamos, una ruptura, una división, porque el problema de Venezuela es que es un problema que, digamos, ha azotado a las izquierdas en otros países, ¿no? Es decir, ha sido la caja de herramientas utilizada discursivamente por parte de la derecha para acusar a otros países, es decir, de ser pro-maduristas o pro-venezolanos o de apoyar la dictadura bolivariana o cosas de esa, o estar financiados por, etcétera. Quiero decir, incluso, es decir, en esta lógica, digamos, de invención narrativa, de complicidad con el narcotráfico y haciendo que Venezuela estuviese también en esa red. Esto lo hemos visto en el Ecuador, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en un montón de sitios, en Chile, en un montón de lados, es decir, este discurso. Y yo creo que esto ha hecho que muchas veces la izquierda, evidentemente en Colombia, creo que esto ha hecho que las izquierdas latinoamericanas hayan tomado el tema de Venezuela siempre con cierto temor, es decir, porque ha sido una herramienta utilizada por la derecha para azotar a otras izquierdas, o sea, a las izquierdas en otros países más allá de Venezuela. Creo que esto es un elemento fundamental. Pero creo que es un problema también, es decir, la lógica tal, porque el problema es que la intervención de Trump, yo sí creo que tiene connotaciones internas en los diferentes países. Por ejemplo, planteábamos el tema hay elecciones el 31 de mayo en Colombia. Yo personalmente voy a decir, después de la intervención de Venezuela, dudo mucho de que el candidato, digamos, de las izquierdas, entre comillas, es decir, en Colombia sea Cepeda. Es decir, o sea, más posible, se está negociando en estos momentos con sectores aliados, es decir, del santismo o del Partido Liberal. Es posible que las izquierdas estén votando a un candidato de derechas, porque no sea de extrema derecha en Colombia, es decir, con lo que sabemos que va a pasar, en el caso hipotético que ganase, es decir, cuando tome el poder y abandone, evidentemente, a sus votantes de izquierda, porque su propuesta política es otra, ideológicamente. Eso es un factor de riesgo fundamental.
En Brasil, es decir, donde el propio Lula ya llegó a un acuerdo con las derechas, el vicepresidente brasilero se llama Alckmin y es un representante de las derechas paulistas, ¿no? De las más importantes empresarialmente de toda América Latina, más que las de México, digamos, evidentemente también se están dando marcos, digamos, de negociaciones con sectores. O sea, me parece que estamos asistiendo a un proceso de corrimiento hacia el centro de las derechas latinoamericanas. ¿Sí? Es decir, creo las que están en el poder y las que no están en el poder, es decir, las que buscan intentar llegar al poder nuevamente. Y me parece que todo esto tiene que ver con los efectos colaterales también de esta nueva política norteamericana. Es decir, digamos, mucho más agresiva, mucho más militarista, mucho más violadora del marco del derecho internacional, es decir, donde además ya no hay un canon, digamos, donde de alguna forma esto se enmarque y puedas esperar algo, es decir, ya es digamos, una política, digamos, que tiene efectos inesperados. Entonces, me parece que en este sentido, yo creo que ahí hay una incapacidad de respuestas por parte de las izquierdas latinoamericanas. Yo los veo en un estado de orfandad realmente estratégico enorme. No veo por dónde, es decir, hay capacidad de responder a esto, donde otros países, yo creo que, o sea, lo mismo está pasando en Europa, o sea, no creo que sea un fenómeno solamente latinoamericano, pero por lo que nos afecta en concreto, creo que hay una lógica de, ¿cómo lo diría?, como de fragilidad muy grande, es decir, en las capacidades de articular una estrategia conjunta a nivel nacional e internacional por parte de esta sensibilidad, de esta corriente política, de tal forma de que se exprese tangiblemente, digamos, espacios de capacidad de contracción, ¿no? Es decir, con respecto a las acciones norteamericanas. Yo veo hay muchas dificultades y creo que ese es el gran reto que vive América Latina en este momento, y en este momento, tal y como está la situación, no soy muy optimista, porque no veo por dónde, es decir, se puede romper esta situación en este momento. Bien, entramos ya a la fase final del programa y quisiera cerrar con una pregunta para ambos respecto a los escenarios que se han abierto en Venezuela. ¿Podemos hablar de que queda oxígeno para el chavismo en estos nuevos tiempos de imperialismo recargado? ¿Qué representan los Rodríguez respecto a este proyecto político? ¿Y qué rol, si es que alguno, va a tener la oposición venezolana en esta primera fase de la transición, por ponerle algún nombre? ¿Cuáles son sus opiniones al respecto, Bruno? Bueno, es incierto hablar hoy por hoy de lo que va a suceder en 2 meses en Venezuela porque Donald Trump todavía no desarmó su despliegue militar, solamente movió todo el de guerra y no... Perdón, creo que estamos con una interferencia. Deme un segundo que luego lo... Ahora sí, continúa, Bruno. Sí, que es incierto saber lo que va a pasar de acá a 3 meses, pero bueno, hay algunos elementos que podemos agarrar para pensar. Uno de ellos es la deliberada cooperación económica en lo que le importa a Donald Trump por parte del chavismo, que es en el tema petrolero. Yo creo que acá va a haber un entendimiento porque la situación petrolera de Venezuela no es una situación por las sanciones fácil, y el levantamiento progresivo del embargo petrolero le puede servir al gobierno chavista para resolver algunos temas que son cuello de botella. Uno de ellos, por ejemplo, poder vender petróleo al precio del mercado. El tema después va a ser bajo qué condiciones queda este petróleo, estas ventas, cuánto entra a la economía del país, pero el segundo tema es la inversión en el sector petrolero. Venezuela no puede elevar su producción petrolera si no hay inversión, y esa inversión viene en formas de divisas, dólares que entran en el sistema cambiario y que pueden llegar a estabilizar el sistema cambiario en un momento donde está habiendo de nuevo una brecha cambiaria entre el valor oficial y el valor paralelo de la moneda, que por ende en Venezuela lleva a que vuelva a subir la inflación, y es que tenemos ante una nueva situación hiperinflacionaria o en las puertas de una situación hiperinflacionaria. Entonces yo creo que acá en el los Rodríguez, Delcy Rodríguez, que es una de las arquitectas de la política económica de apertura de Maduro, porque recordemos que incluso antiguos miembros del gobierno de Rafael Correa son asesores económicos de Delcy Rodríguez, está preparada para esta apertura. El tema viene después en lo político, en lo que hablabas. Va a haber una apertura política, entre comillas, va a haber nuevas elecciones, ¿qué va a suceder con la oposición? Acá me parece que es lo que no está claro, y me da la sensación de que el gobierno chavista está
usando las negociaciones petroleras para ganar tiempo. Es decir, para el reacomodo interno del chavismo, para la protección de su segundo líder, que ahora pasa a ser el primero, que era tercero en línea de sucesión, era primero Hugo Chávez, después era Maduro y después Diosdado Cabello, que hoy por hoy es quien maneja la fuerza militar y la fuerza de seguridad y de los colectivos armados. Digo, ¿por qué ganar tiempo? Porque ganar tiempo lleva a que Estados Unidos se vaya entrando en su año electoral y donde una aventura militar a partir de marzo y abril sea cada vez más complejo en Venezuela. Y a partir de ahí veremos qué sucede después de las elecciones de mitad de término, que para mí es, si el chavismo llega ahí sin que se le haya impuesto algún cronograma de algún tipo electoral, porque recordemos que la presidenta encargada puede ser presidenta encargada y terminar el mandato de Nicolás Maduro, que le quedan 5 años a Nicolás Maduro de mandato, es decir, 2030-2031. Se está hablando de que es una presidenta interina por parte de Donald Trump, pero en términos constitucionales, la Sala Constitucional puede renovar su mandato y puede terminar el mandato de Nicolás Maduro, y las elecciones podrían ser en 2030. Entonces no está claro qué va a suceder con esto. Hoy por hoy todo el control institucional sigue siendo del chavismo, y la oposición venezolana, el otro gran problema que tiene es que no tiene presencia en el país. No tiene organización de masas, no tiene presencia de sus principales líderes, porque María Corina Machado está en el exilio. Entonces esto nos lleva al peligroso escenario de que si el chavismo va llevando esto a través de la ambigüedad, en algún momento Donald Trump pueda decir: me cansé, yo quiero esto, y si no se hace esto, voy a bombardear o voy a intentar asesinar a Diosdado Cabello, que es el líder chavista que queda. Me parece que estos escenarios son los que conviven alrededor de todo lo que está sucediendo, mientras que yo creo que lo que es inexorable es una apertura económica con Estados Unidos y una mayor venta de petróleo a Estados Unidos, porque es algo que tampoco es que rechazaba tanto el chavismo, porque históricamente le ha vendido por lo menos más de la mitad de los barriles de petróleo que vende Venezuela a Estados Unidos. Ahora el principal comprador con el 80% hasta hace un mes era China. Bien, muchas gracias, Bruno. Decio, cerramos contigo. ¿Qué escenarios ves para Venezuela? ¿Le queda oxígeno al chavismo? ¿Cómo se reacomoda? Yo creo que ha habido un patrón en las intervenciones norteamericanas, que es verdad que no ha sido así, es decir, pero ha habido un patrón, digamos, generalizado desde el siglo XXI, en las intervenciones que hemos visto en Afganistán, en Irak, en Libia, es decir, y es que no han funcionado los gobiernos tutelados. Yo creo que esta lógica es muy fácil, es decir, yo creo que tiene un alto índice o un alto indicador de probabilidad de que suceda exactamente de la misma manera en Venezuela. Me parece que efectivamente yo coincido con esta visión de que el gobierno de Delcy Rodríguez, es decir, de alguna forma esté buscando ganar tiempo, pues yo creo que esto no va a ser sostenible hasta noviembre. Estamos en el mes de enero todavía, es decir, serían 10 meses más, es decir, hasta las elecciones del 3 de noviembre, que son las intermedias en Estados Unidos. Me parece que esto no va a ser sostenible en ese tiempo. Me parece que vamos a ver grietas, digamos, fisuras en el régimen, es decir, de aquí, a lo largo de ese tiempo, es decir, en Venezuela, porque de alguna forma desde la muerte del comandante Chávez lo que ha habido fueron, digamos, fraccionamientos dentro, digamos, ha habido como sectores dentro del chavismo, ¿sí? Es decir, diferentes dentro del chavismo que tenían una articulación y un acuerdo, es decir, de funcionamiento conjunto tras la muerte del principal líder del proceso, que era Chávez. Y esto se mantuvo durante Maduro, pero sin Maduro me da la sensación de que existe un indicador de probabilidad muy alto de que estas fisuras se agranden. Es decir, de que los intereses que estaban marcados, negociados, es decir, por parte de los diferentes sectores del chavismo, se pueden romper. Y esto podría significar, digamos, lógicas de quebranto, digamos, lógicas que podrían significar incluso, digamos, una incidencia de inestabilidad política dentro del régimen de Venezuela, más allá de algo exterior. Quiero decir con esto de que yo creo que es fácil que podamos asistir a otra vez una lógica de colapso del Estado y de caos en la región, o sea, en el país, que es la que se vio, es decir, cuando quisieron poner un gobierno en Irak, es decir, que intentaron tutelar y que no funcionó. La vimos en Libia, que al final terminó rompiéndose el país en dos partes y sigue siendo
digamos, un caos total, o la que vimos en Afganistán, donde al final han vuelto a gobernar los talibanes. Quiero decir con esto de que me parece que ese factor de riesgo de que la operación no funcione para los intereses norteamericanos, más allá del proceso electoral interno norteamericano, del proceso político interno norteamericano, es un factor que no hay que... me parece que tiene una fuerte incidencia y me parece que esta lógica que estamos viviendo en este momento no va a ser sostenible durante mucho tiempo, más allá de la oposición política conservadora chavista, que es otro actor. O sea, me parece que además de eso, es decir, están las diferentes facciones, la posible ruptura de los intereses ahora mismo comunes o hasta ahora comunes de intereses de diferentes factores, o sea, diferentes familias, vamos a llamarlo de esta forma, o sectores del chavismo que han compuesto, digamos, en la lógica burocrática chavista, tecnoburocrática chavista hasta este momento. Ok, aquí se nos acabó ya el tiempo, cerramos Frente Radiosa, les agradezco nuevamente por habernos acompañado, estuvieron con nosotros Bruno Sgarsini y Decio Machado, y como siempre nos vemos el próximo lunes, ahora en un nuevo horario a las 7 de la noche por la señal de Radio Pichincha. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.